Descubierto un increíble giro, la joven rechazada encuentra un hogar transformador con un CEO. Mariana está a punto de cambiar su destino. Mariana había aprendido desde niña que los sueños a veces se convierten en espejismos. A sus 19 años, el peso de su realidad, la cual vivía como mesera en un pequeño café, la ahogaba. Cada día, en medio de los aromas de café y el bullicio de clientes, su mente vagaba hacia un futuro que parecía cada vez más inalcanzable. La arquitectura danzaba en su mente, con planos y bocetos que sus dedos deseaban crear, pero la fría respuesta de la universidad resonaba en sus pensamientos. Lo sentimos, no ha sido seleccionada. Aquello no solo la despojó de su sueño, también era un recordatorio de su carga familiar. Su madre, la que trabajaba incansablemente, y su padre, que se había desgastado por ella, confiaban en que su esfuerzo sería la llave hacia un mejor mañana. Pero, ¿qué pasaría si su esfuerzo no era suficiente? Mientras servía café con una sonrisa forzada, una voz masculina interrumpió sus pensamientos. ¿Eres arquitecta? La pregunta provenía de un hombre de presencia imponente, de cabello oscuro y ojos que parecían examinar su esencia más que su exterior. Alejandro, le dijo al presentarse, era el CEO de una destacada firma de arquitectura en la ciudad. La charla fue inusual, y sus palabras encendieron una chispa de esperanza en Mariana. Él estaba genuinamente interesado en su pasión, pero incluso mientras discutían su amor por el diseño, una parte de ella se preguntaba si lo que ofrecía la firma era un verdadero refugio o solo un nuevo campo de batalla. La oferta de una pasantía parecía una bendición, pero la inseguridad la embargaba. ¿Soy realmente lo suficientemente buena para este lugar?, se cuestionaba. La cultura elitista de la firma, llena de miradas despectivas y comentarios hirientes, hacía eco en su mente. Cada alabanza de Alejandro se mezclaba con las risas burlonas de algunos colegas que la veían como una intrusa. Esa dualidad, entre la luz que un mentor podría ofrecer y la sombra de un entorno hostil, comenzaba a corroer su autoestima. Mientras más se acercaba el día de su presentación, su corazón se ahogaba en una neblina de ansiedad. ¿Y si fracaso? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche anterior, mientras revisaba sus bocetos, un recuerdo le golpeó el alma, el rostro de su hermano menor, riendo entre juegos, ajeno a la carga que Mariana llevaba. Esa sonrisa, pura y honesta, le devolvió algo de claridad. Debería realizar su presentación por él, por cada sacrificio de su familia. La presión se intensificó, el equilibrio entre su deseo de brillar y la lealtad hacia quienes amaba se convertía en una lucha interna desgastante. La mañana de la reunión llegó y el aire se tornó pesado. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, cada paso resonaba como un eco de su desesperación. La obligatoriedad de cumplir con un sueño ajeno la atormentaba, y el murmullo de sus colegas se convirtió en un zumbido ensordecedor. Cuando finalmente empezó a hablar, la mirada crítica de Alejandro la atravesó como una aguja. ¿Podré mostrar quién soy realmente?, pensó, sintiendo cómo su voz temblaba. Su futuro estaba a punto de desbordarse en esa sala. Una pregunta flotaba en el aire. ¿Será suficiente su esfuerzo para cambiar el rumbo de su vida y su familia? Sin respuestas y con el corazón en un puño, la incertidumbre dominaba su ser. La sala de juntas era un caldero de miradas escudriñadoras y murmullos inquietos. Mariana, sintiendo cada ojo como un peso sobre su pecho, enfocaba su mente en el propósito detrás de sus sueños, ser la arquitecta que siempre había querido ser. Su presentación, diseñada con cuidado y pasión, se encontraba en sus manos temblorosas. Los planos que había dibujado durante noches sin dormir representaban no solo edificios, sino un camino hacia su autorrealización. Aunque su voz tembló al empezar, una chispa de determinación brilló en su interior. «Este es mi momento», se dijo.
Sus palabras fluyeron, cada una empujada por la necesidad de demostrar que su valor no residía únicamente en la aprobación ajena, sino en su propia capacidad de crear y transformar. Describió su visión con fervor, destacando no solo su estética, sino la funcionalidad de sus diseños. Las miradas comenzaron a cambiar, de desdén a curiosidad, y ello encendió una llama dentro de ella que la impulsó a seguir. Sin embargo, en medio de su fervor por deslumbrar, arqueaba la espalda ante el miedo al rechazo. La voz interna que antes la paralizaba comenzó a transformarse en una especie de eco alentador. Si ellos no ven tu valor, al menos tú debes hacerlo. Mariana se sumergió tan profundamente en su exposición que empezó a olvidarse del contexto que la rodeaba. Era simplemente ella y sus sueños, desnudando su alma ante un grupo que había considerado su sombra. Al finalizar, un silencio incómodo llenó la sala. Alejandro, que había estado observándola con una intensa neutralidad, finalmente tomó la palabra. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre el uso de materiales sostenibles en tu diseño? Es un tema que me interesa mucho. Su pregunta no era una crítica, sino una invitación a profundizar. Mariana sintió cómo sus pies tocaban el suelo nuevamente. Aquella pregunta la llevó a una conversación que había preparado en su mente, un área donde había invertido tiempo y estudio. Mientras más hablaba, más crecía su confianza. Empezó a ver la posibilidad de que su presentación no era solamente un examen, sino una oportunidad para conectar con profesionales que podrían convertirse en aliados en su carrera. La conexión que empezó a establecer con Alejandro, sus sonrisas y gestos afirmativos, comenzaron a derribar las murallas de su inseguridad. No obstante, en la parte más oscura de su mente, una preocupación emergía. ¿Qué pasará si al final no es suficiente? En ese instante, recordó cómo había luchado contra el cuchillo afilado de la duda a lo largo de su vida. Se dio cuenta de que la crítica no solo provenía de los demás, sino que era ella misma quien se limitaba. Forjando su voz y amarrando sus miedos, decidió que no permitiría que el pasado dictara su futuro. La reunión concluyó con un breve aplauso, una mezcla de sorpresa y admiración por su desempeño. Sin embargo, cuando sus colegas comenzaron a despedirse, uno de ellos, un arquitecto veterano, se acercó a ella con una mirada burlona. Te has atrevido a soñar en grande, pero en este mundo, los nuevos tienen un lugar específico, debajo de los experimentados. Su risa resonó en su mente como un eco cruel. Mariana se quedó helada. La lucha entre su autoestima y los ataques externos surgió una vez más, y esos sentimientos de duda comenzaron a invadirla. Sin embargo, en lugar de rendirse, su determinación creció. Era la vívida voz de Alejandro lo que resonaba en su cabeza, la forma en que valoró su idea y su habilidad. Quizás tenga que aprender a no escuchar esos comentarios, reflexionó al salir de la sala. Aquella experiencia no solo había demostrado que podía brillar, sino que también había puesto en jaque su capacidad para resistir la adversidad. Mientras se alejaba del edificio, una sensación de renacimiento brotó en su interior. Miró hacia el horizonte, su camino apenas comenzaba. Sabía que el desafío se avecinaba y que el entorno profesional no iba a ser fácil, pero había algo en su pecho que ardía intensamente, el deseo de demostrar su valía no solo a ellos, sino a sí misma. Al encaminarse hacia su hogar, decidida a convertir cada crítica en un peldaño hacia su futuro, notó a su hermano cruzar un parque cercano. La sonrisa de él fue el recordatorio perfecto de su propósito. Con un renovado sentido de determinación, se preguntó, ¿y si hacen falta más de mis bocetos para cambiar todo este concepto de que no pertenecemos? Con esa idea firme, Mariana tomó una decisión. De inmediato se sentó en una mesa del café, sacó su cuaderno y comenzó a bosquejar. No solo pretendía hacer un diseño, planeaba crear una serie de propuestas que demostrarían que su lugar era allí y ningún lugar más. Pero a medida que el lápiz trazaba líneas en el papel, una idea inquietante comenzó a retumbar en su mente. ¿Qué pasaría si ese arquitecto veterano tuviera razón? ¿Y si sus sueños la llevaban a una convicción errada? Mientras su mente luchaba, una idea más audaz que nunca llenó cada rincón de su ser.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que de verdad podría cambiar el rumbo de su carrera. Enfrentarse no solo a sus inseguridades, sino también a aquellos que consideraban el arte de la arquitectura como un club exclusivo. La ambición y el miedo eran dos caras de la misma moneda y Mariana estaba a punto de lanzarse al abismo que separa a los soñadores de los realizadores. ¿Lograría saltar y encontrar lo que realmente significaba ser arquitecta en un mundo que parecía decidido a dejarla atrás? La noche caía mientras ella trazaba la línea final de su diseño. La incertidumbre aún estaba presente, pero ahora era un motor, un catalizador hacia lo desconocido. Todo estaba por definirse. Las primeras luces del amanecer apenas iluminaban el café donde Mariana había pasado la noche dibujando. Su cuaderno se había convertido en una extensión de ella misma, repleto de ideas que rompían los límites de lo convencional. Sin embargo, ese impulso creativo se mezclaba con un cóctel de ansiedad y anticipación. Necesitaba dar un paso más allá de las hojas. Necesitaba un espacio donde su visión pudiera manifestarse. Con la luz del día, su determinación se convirtió en resolución. Mariana se levantó y, tras un sorbo de café, decidió que debía encontrar un mentor. Buscando apoyo, revisó sus contactos y redes en línea, identificando a líderes en el área de la arquitectura sostenible, un campo que resonaba con su pasión. Al hacerlo, notó que muchos de ellos eran personas influyentes, pero también inalcanzables. Pero eso no significa que no deba intentarlo, se dijo mientras respiraba hondo. Al instante, se propuso enviar correos electrónicos, pidiendo brevemente consejos, y quizás una reunión. Día tras día, envió mensajes, su corazón latiendo con la expectativa y el miedo a la posible rechazada, esa sensación dulcemente amarga. Pero algo dentro de ella había cambiado, lo que antes consideraba una carrera llena de obstáculos, ahora la veía como un laberinto cuyas paredes podía escalar. Luego de una semana de silencio, su computador emitió un pitido, un nuevo correo en su bandeja de entrada. Con ansias, abrió el mensaje. Era de Valeria Martín, una reconocida arquitecta y abanderada de la sostenibilidad, quien había aceptado reunirse con ella para un café. Este puede ser el comienzo, Mariana, pensó. Esa oportunidad significaba mucho más que una simple charla. Se sentía como un avance hacia el reconocimiento que tanto anhelaba. El día del encuentro llegó, y al llegar al lujoso café elegido por Valeria, Mariana sentía cómo sus nervios se convertían en energía. La arquitecta, un verdadero ícono en el sector, la recibió con una sonrisa cálida. La conversación fluyó con naturalidad mientras Mariana exponía su visión y sus ideas. Valeria, intrigada, le hizo preguntas incisivas, retando cada propuesta. En lugar de sentirse intimidada, Mariana encontró fuerzas en cada respuesta, utilizando cada crítica como una oportunidad para reafirmar su pasión. Sin embargo, no todo era fácil. Tras la reunión, Valeria mencionó que el camino hacia el éxito estaba lleno de compromisos. Debes estar lista para el rechazo y tener una piel más dura que el acero, advirtió, resonando aquella advertencia en Mariana como una campana. La realidad de la industria era más compleja de lo que había imaginado. Aquel reto no solo la impulsaba a crecer, sino que también sembraba dudas de si realmente tenía lo necesario para destacarse en un mercado tan competitivo. Reflexionando sobre sus palabras, Mariana se sumergió en la creación de un portafolio aún más sólido, pero mientras trabajaba, sentimientos de inseguridad comenzaron a invadirla nuevamente. La sombra del arquitecto veterano aparecía en su mente, burlándose de sus aspiraciones. En su esfuerzo por validarse, estaba tentada a cuestionar cada idea, cada trazo. Todas las inseguridades adquirieron vida, desafiándola a retroceder. No obstante, en los momentos de silencio, una voz interna empezaba a amurallar sus miedos. Esto es lo que elegiste. Tu voz, tus diseños son tu poder. Aceptar esa idea se volvió esencial para su crecimiento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo el entorno exterior, sino su propia percepción de sí misma. Mientras se disponía a enviar una nueva versión de su portafolio, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono. Una invitación para participar en una competencia de jóvenes arquitectos, organizada por la misma Valeria. Era una plataforma donde sus talentos podrían ser vistos y valorados.
¿Y si asumo este reto?, se preguntó. La competencia sería un escaparate perfecto para expresar su creatividad, y había una voz que instaba a no dejar pasar la oportunidad, pero también se cernía la incertidumbre. ¿Realmente estoy lista para esto? Con el tiempo corriendo y la presión aumentando, Mariana se veía frente a la encrucijada. La decisión que tomaría no solo definiría su futuro profesional, sino que también marcaría el despertar de una nueva versión de ella misma. ¿Se atrevería a dar el salto y enfrentarse a sus temores una vez más? Mientras preparaba su mente para el reto venidero, una pregunta estalló en su interior. ¿Sería capaz de convertir sus inseguridades en su mayor fortaleza? Una certeza se asentó en su mente. Su viaje apenas comenzaba. Y este desafío no era solo una oportunidad, era el camino hacia su auténtico yo. Todo empezó con el sonido del despertador, que interrumpió los pensamientos sobre la competencia que Mariana llevaba días cavilando. El impulso de levantarse y enfrentar la jornada parecía un reto en sí mismo, un aviso de que las esperanzas y temores estaban en una danza constante. Sin embargo, en vez de sucumbir a la pereza, su mente se encendió, cegando las dudas momentáneamente. Este día tenía que ser diferente, él era el inicio de algo que le ofrecía la posibilidad de redescubrirse. Mariana se sentó en su escritorio, rodeada de bocetos, libros sobre arquitectura y papeles desordenados, y comenzó a trazar un plan. La competencia era más que un evento, era su oportunidad para aferrarse a ese sueño que tanto anhelaba. Su mente giraba en círculos. Planear un diseño innovador no sería suficiente. Debía incorporar sus creencias sobre sostenibilidad de manera audaz. Así que, con una inusitada determinación, se propuso crear algo que no solo impresionara, sino que realmente reflejara su esencia. La jornada se deslizó entre lápices y borradores, mientras su entorno se convertía en un refugio en el que cada trazo parecía alejarla de sus inseguridades. Pero la presión comenzaba a acumularse. Una semana antes de la fecha límite, Mariana se detuvo un momento, reflexionando sobre lo que realmente quería comunicar con su diseño. En una búsqueda interina de claridad, recordó las palabras de Valeria, así que al atardecer, decidió salir a caminar, un hábito que siempre le había brindado claridad. Mientras paseaba, observaba la ciudad que había estado tan familiarizada y al mismo tiempo tan distante. Se dio cuenta de que cada edificio y cada espacio tenían su propia historia, reflejando sus imperfecciones y sus virtudes. Eso es, pensó, su diseño no debería ser perfecto, debía abrazar la pasión del ser humano por lo imperfecto, celebrar la vida en sus formas más auténticas. Con cada paso, su idea se fue formando hasta convertirse en una imagen clara, un mecanismo que integraría su visión de diseño arquitectónico con sus valores personales. Ese pensamiento la llevó de regreso a su escritorio, donde ya no vaciló. Contemplaba las líneas de su boceto inicial. Allí estaban las bases de su nuevo concepto, un edificio que no solo se integrase con su entorno, sino que lo celebrara. Mariana se sintió conectada, liberada del peso que antes la había asfixiado. Procedió a trabajar hasta que la luz se desvaneció, convencida de que había dado un paso hacia la dirección correcta. Pero esa noche, cuando el cansancio la llevó de nuevo a la cama, la ansiedad volvió a aflorar. ¿Y si lo que había creado no era suficiente? ¿Y si todos esos esfuerzos se perdían en la vastedad de un mar de talentos más consagrados? Pero en ella, esa voz que antes tenía duda, se transformó de nuevo en empoderamiento. He hecho lo que he podido, lo que importa es el proceso y no un resultado perfecto. El día de la entrega llegó, y con él, un manto de incertidumbres. Mariana sostuvo su portafolio bajo el brazo mientras caminaba hacia el lugar de la competencia, sintiéndose como una luchadora en una batalla frente a gigantes. La sala estaba llena de jóvenes talentos, todos con ideas brillantes, pero algo en su interior resonaba con confianza. El simple acto de estar allí ya significaba un gran paso. Al presentarse delante del jurado, la voz del miedo se ahogó en una atmósfera de desafío. Expuso su visión, su proceso, su historia por detrás del diseño. Cuando terminó, una pequeña ráfaga de aliento se escapó de sus labios, dejando un claro rastro de su esfuerzo compartido. Sentiría lo que debía ser la vida de una arquitecta en ese momento, entre el reconocimiento y la pureza de su entrega. Sin embargo, la incertidumbre no había desaparecido.
Mientras se retiraba de la sala, Mariana notó un grupo de jurados debatir su proyecto animadamente. El murmullo se hacía más intenso, y las miradas eran evaluativas. Se dio cuenta de que estaban tomando una decisión que podría determinar su camino. En su mente, la pequeña voz aconsejaba: lo que venga no define tu valor, esto es solo el inicio. Pero a medida que se alejaba, sintió un tirón en su ser. En ese instante de introspección, pensó si realmente el verdadero desafío estaba por comenzar, sintiendo en lo más hondo que su viaje hacia la autenticidad se encontraba en la intersección de su temor y el conflicto al que se enfrentaba. Aquella competencia no ilustraba solo una lucha por un premio, sino un examen de su propia identidad. Mariana había llegado a otro umbral. La pregunta entonces se presentó: ¿qué pasaría si la verdadera batalla no era solo el triunfo en la competencia, sino enfrentar la realidad de su ser más allá de ese escenario? Una visión del futuro le prometía cambios que desafiaban su zona de confort, y así la incertidumbre no se disipó, sino que creció. En un mundo donde cada paso podría llevarla más lejos de su esencia o más cerca de su verdadero yo, Mariana se encontraba en una encrucijada decisiva. Mariana dejó el lugar de la competencia con una mezcla de esperanza y desasosiego. Las calles se sentían diferentes bajo sus pies, como si cada baldosín palpitara con la energía de una historia aún por contar. Mientras caminaba, el eco de sus propios pensamientos reverberaba en su mente. ¿Estoy lista para enfrentarme a lo que realmente deseo ser? La experiencia había desbloqueado algo dentro de ella, una chispa que apenas comenzaba a iluminar su camino. Al regresar a casa, la laptop parpadeaba, invitándola a continuar el proceso creativo que había interrumpido. Tenía que reevaluar su enfoque, no solo en términos de diseño, sino también en lo que quería representar como profesional. Mariana tomó un respiro profundo y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su mente como agua de un manantial, repletas de expectativas, miedos y aspiraciones. El simple acto de poner en claro sus pensamientos la llevó a descubrir capas de motivación que antes había ignorado. Dedicó las siguientes semanas a investigar sobre el impacto de la arquitectura en las comunidades y el medio ambiente. Se sumergió en libros, documentales y artículos que hurgaban en el papel social de la arquitectura. Cada descubrimiento era como una brújula que la guiaba hacia un propósito más elevado. Más allá de diseñar estructuras, Mariana quería crear espacios que promovieran la conexión humana y respetaran el entorno. Había algo revolucionario en esa visión, algo que resonaba con su deseo de transformación personal y profesional. Sin embargo, la sombra de la competencia seguía acechando. ¿Podría su trayectoria ser validada en un campo tan competitivo? Empezó a asistir a eventos de arquitectura y talleres, donde conoció a profesionales establecidos que la inspiraron con sus historias. Conversar con ellos, recibir consejos sobre cómo han enfrentado sus propios obstáculos, resonaba con la voz de su confianza recién descubierta. Pero entonces, la desazón se manifestaba de nuevo. Había una diferencia entre inspiración y auténtica autovalidación. En una de las charlas, escuchó a un CEO de una firma de arquitectura hablar sobre la importancia de la autenticidad. La forma en que describía su camino, lleno de tropiezos y aprendizajes, hizo eco en Mariana. Al finalizar, se acercó al conferencista. Sus palabras fluyeron con una urgencia que la sorprendió a sí misma. ¿Cómo lograste ser fiel a ti mismo en un entorno tan exigente? La respuesta del CEO fue contundente. El verdadero hogar profesional se encuentra en la valentía de ser uno mismo, y ese viaje está lleno de desafíos, pero también de gratificaciones. Las palabras de ese líder la impactaron a un nivel profundo y Mariana se sintió impulsada a seguir explorando sus posibilidades. Ya no se trataba solo de competir, su enfoque se estaba transformando en algo más grande, más significativo. Sin embargo, la presión por lograr algo extraordinario seguía acechando. La idea de que siempre habría alguien más competente, más creativo o más experimentado que ella generaba un nudo en su estómago. ¿Podría realmente excepcionar a otros sin decepcionarse a sí misma? La necesidad de un mentor se hizo evidente. Necesitaba a alguien que guiara su camino, a alguien que pudiera ayudarla a refinar su visión.
Aquella noche, en medio de sus pensamientos, una idea encontró terreno fértil. Contactó a ese CEO. Con el corazón en la boca y los dedos temblorosos, redactó un mensaje en el que expresaba su admiración y su deseo de aprender de su experiencia. Pulsó enviar y con ello lanzó una parte de sí misma al vacío. Mientras esperaba una respuesta, se sintió vulnerable, flotando entre la esperanza y el miedo al rechazo. Las posibilidades se desplegaban ante ella, pero el futuro también llevaba consigo el riesgo de decepcionarse. Esa sensación le recordó que, en cada paso hacia su verdadero yo, habría cálidas luces de posibilidad, pero también profundas sombras que traían consigo antorchas encendidas del autoconocimiento. Así, en la intersección de su lucha y su búsqueda de autenticidad, Mariana se encontró al borde de una revelación abrumadora. ¿Podría el encuentro con el CEO ser el punto de inflexión que necesitaba? El tiempo diría si su valentía daría frutos, pero la pregunta persiste: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para abrazar su verdadera identidad profesional sin perder su esencia en el camino? La ansiedad se mantenía presente en cada rincón de su mente. Mariana revisaba su correo con una frecuencia casi obsesiva. Cada ping de notificación era como un susurro tembloroso en su estómago. Habían pasado días desde que envió su mensaje y la incertidumbre comenzaba a consumirla. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, algo inesperado ocurrió. Decidió darle la vuelta a su inquietud y concentrar su energía en un proyecto que había estado esquivando. Era un diseño personal, uno que no seguía las tendencias del momento ni respondía a las expectativas externas. Se trataba de un espacio que fusionaba sus ideales sobre arquitectura sostenible y la experiencia humana. Con un enfoque renovado, se sumergió en bocetos y maquetas, dejando que su creatividad fluyera sin las constricciones de la competencia. Era un acto de liberación. Por fin estaba creando sin miedo al juicio. Cada línea que trazaba era una afirmación de su identidad, un paso hacia la reinvención. Mariana pasó horas en su estudio, rodeada de materiales que antes le parecían desechables. En su búsqueda de autenticidad, había decidido usar elementos reciclados, transformándolos en algo completamente nuevo y significativo. Este proceso era mucho más que un ejercicio profesional. Era una reflexión sobre su propia vida y las piezas que necesitaba recomponer. Cada objeto cuidadosamente integrado era un símbolo de su evolución, de su deseo de ser una arquitecta que no solamente diseñaba, sino que también cuidaba de su entorno. La presión de la inminente respuesta del CEO persistía en el fondo de su mente, pero cada vez que se sentía abrumada, se sumergía en su proyecto. Este contraste entre su iniciativa personal y la espera angustiadora la llevó a una revelación sorprendente. No necesitaba la validación de otros para encontrar su camino. Su trabajo podía ser un espejo de su determinación y visión. La verdadera autenticidad, entendió, no se trataba de ser reconocida en la industria, sino de ser fiel a lo que ella misma representaba. Una mañana, la rutina dio un giro inesperado cuando, al revisar su correo, finalmente vio su nombre en un mensaje. El remitente era el CEO. Su corazón latía con fuerza mientras abría el mensaje, leyendo con voracidad cada palabra. Le ofrecía una reunión. Sin pensar, una oleada de emociones la atravesó. Alivio, emoción y un latido de nerviosismo. Pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, se preguntó cómo esa reunión podría alinearse con su nuevo enfoque de autenticidad. Mariana dedicó las horas siguientes a prepararse. Reflexionó sobre lo que quería aprender y las preguntas que deseaba hacer. ¿Qué aspectos de la arquitectura realmente resonaban con su visión? ¿Cómo podía incorporar su propósito en su futura carrera? Reconocía que ya no llegaba buscando solo la validación, sino una conexión que pudiera enriquecer su viaje. Al llegar el día de la reunión, se sintió extrañamente tranquila. Tal vez era el proceso de creación que la había preparado, o quizás finalmente había encontrado la confianza en su voz y en lo que tenía que ofrecer. La sala era luminosa, moderna, un testimonio de lo que significaba para ella la arquitectura contemporánea. El CEO se presentó con una sonrisa cálida y abierta. «Mariana, estoy intrigado por tu mensaje», dijo. «Cuéntame sobre tu visión».
Su voz resonó firme mientras comenzaba a compartir sus ideas e inspiraciones, pero justo en el clímax de su exposición, una pregunta crucial se posicionó en su mente. ¿Estaba dispuesta a revelar sus verdaderas inseguridades y los temores que había enfrentado? Esa pregunta se convirtió en un dilema que podría definir no solo su futuro profesional, sino su autenticidad personal. Mientras el CEO la miraba atentamente, Mariana se encontró en la encrucijada. Ella sabía que la honestidad podría abrir puertas inesperadas, pero también temía ser vulnerable. ¿Se atrevería a dar el paso hacia una nueva fase de su desarrollo, donde la verdad ofrezca más que el éxito superficial? La respuesta era incierta, pero la oportunidad de descubrir algo más profundo acerca de sí misma estaba ahí, esperando ser desvelada. Mariana respiró hondo, sintiendo cómo una mezcla de adrenalina y miedo la sobrecogía en ese momento crucial. La mirada del CEO, intensa y expectante, abría un abismo de posibilidades. ¿Debería comenzar a hablar de sus inseguridades, de cada tropiezo que había experimentado en su carrera? Era consciente de que ser vulnerable podría significar dejar al descubierto no solo sus debilidades, sino también sus aspiraciones más profundas. Pero, ¿no era esa la esencia de la autenticidad que tanto había reclamado en sus últimos días de trabajo? Mientras su mente debatía, se dio cuenta de que esa decisión podía ser su punto de inflexión. Si compartía sus temores, podría tejer una conexión genuina con el CEO, una conexión que trascendiera los simples términos de un contrato o un proyecto. Era el momento de demostrar que entendía la arquitectura no solo como un conjunto de materiales, sino como un medio para conectar con la humanidad. Me gustaría ser honesta, empezó, sintiendo cómo las palabras fluían a través de su boca como si hubieran estado atrapadas demasiado tiempo. He tenido miedo de ser juzgada, de no ser lo suficientemente buena, de ser irrelevante en un mundo que cambia constantemente. Cada confesión se sentía tanto como un peso levantado, como un riesgo tomado. El CEO la escuchaba atentamente, sus ojos transmitían un interés genuino. ¿Y cómo has usado ese miedo en tu creatividad?, preguntó con curiosidad. Esa simple pregunta disipó la ansiedad que había comenzado a acumularse en el ambiente. Mariana se sintió libre para hablar de los proyectos que había abandonado por sentir que no encajaban. Detalló cómo había llegado al punto de querer ser arquitecta, no solo para diseñar edificios, sino para diseñar experiencias que cambiaran vidas. Relató cómo había llegado a la conclusión de que cada error y cada duda formaban parte integral de su viaje y que en su representación auténtica encontraría su verdadero valor. A medida que avanzaba en su narración, notó una transformación en su manera de proyectar sus ideas. El CEO no solo le hacía preguntas, las formulaba desde un ángulo que revelaba su interés por una arquitectura que conectara en un nivel más profundo. El diálogo fluía como las corrientes de agua que habían inspirado su diseño personal. Por primera vez, la conversación no era una simple autopromoción, sino un intercambio fértil de visiones. Interesante, comentó con un aire pensativo. A veces, continuó, los obstáculos son la materia prima de las creaciones más audaces. ¿Has considerado llevar ese sentido del propósito a un proyecto colaborativo, algo que realmente refleje tu visión del mundo? Mariana sintió una chispa de emoción. La idea de un proyecto colaborativo resonaba con su deseo de conectar con otros y de hacer de su práctica algo dinámico. Pero, aún en medio de la emoción, una sombra de duda apareció en su mente. ¿Estaría preparada para trabajar con otros, enfrentando una nueva dinámica, donde su autenticidad podría ser puesta a prueba nuevamente? El CEO continuó, infundiéndole valor. No todas las emociones deben usarse como barreras. Algunas pueden ser el impulso que necesita. Tal vez esta oficina no solo necesita un nuevo diseño, podría beneficiarse de nuevas formas de pensar, de la tuya específicamente. La vista frente a ella se expandió, como si las paredes del espacio se desvanecieran y abrieran un horizonte de posibilidades. Sabía que la forma en que abordara esta oportunidad definiría su próximo capítulo, no solo en el ámbito profesional, sino también en su contexto personal. Mientras se despedían, ambos sellaron un compromiso tácito. Era el comienzo de una nueva etapa que contemplaba lo desconocido, con el desafío de sus propios límites y la promesa de aprender de ellos.
Mariana salió de la reunión con más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía equilibrar su visión única con un equipo que potencialmente tenía ideas diferentes? ¿Estaría dispuesta a enfrentar los conflictos y las diferencias que inevitablemente surgirían en el camino? Las respuestas no eran claras, pero sabía que el momento de decidir había llegado. Estaba lista para enfrentar lo que venga. Con cada paso que daba hacia su estudio, comprendió que el verdadero desafío no solo estaba en hacer la arquitectura que deseaba, sino en convertirse en una arquitecta que, además de diseñar espacios, pudiera atravesar los ambientes emocionales que sus elecciones traerían consigo. La incertidumbre se tornaba intrigante, y a medida que la ansiedad se transformaba en expectativa, comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. La semana siguiente, Mariana se sumergió profundamente en la preparación de su propuesta para el proyecto colaborativo. Cada idea que surgía en su mente era un eco de las palabras del CEO. Los obstáculos son la materia prima de las creaciones más audaces. Sin embargo, en cada fase del proceso creativo, la inseguridad la acechaba como una sombra persistente. Pasaba horas revisando maquetas y bocetos. Sin embargo, en los momentos de mayor concentración, un pensamiento la asaltaba. ¿Cómo podría liderar un equipo sin sentir que traicionaba su esencia? La idea de colaborar con otros era emocionante, sí, pero también intimidante. Temía que su voz se ahogara entre las opiniones ajenas, que su autenticidad se viera desplazada. Consciente de sus dudas, decidió implementar un enfoque estratégico. Dedicó tiempo a investigar sobre dinámicas de grupo en entornos creativos, los roles que cada miembro puede asumir y cómo la inclusión de diversas perspectivas podría enriquecer el radiante concepto que empezaba a gestarse en su mente. Comenzó a escribir un plan que no solo detallaba su visión arquitectónica, sino que también abarcaba cómo fomentaría la participación activa de cada colaborador. Aquella sería su oportunidad de transformar la ansiedad en liderazgo. Un viernes por la tarde, Mariana se sentó con sus notas y su esquema inicial. Pidió la colaboración de 2 colegas de confianza, quienes habían demostrado ser no solo competentes, sino también afines a su visión de crear espacios que cambiaran vidas. Con la ilusión entremezclada con nerviosismo, las invitó a una reunión informal en su estudio. «Quiero que se sientan parte de esto desde el principio», dijo, mientras servía café. La conversación fluyó de manera inesperada. Mariana presentó su concepto, y sus colegas no solo lo comprendieron, sino que, al mismo tiempo, aportaron ideas brillantes que dieron vida a su visión original. Dentro de ella, las dudas fueron desvaneciéndose lentamente, sustituidas por una energía colectiva que la llenaba de esperanza. Pero no todo fue tan fácil. Durante una de esas sesiones, un colega dejó caer un comentario que hizo tambalear a Mariana. A veces, el diseño puede perder su esencia cuando hay demasiadas opiniones en juego. Las palabras resonaron en su mente y su corazón se aceleró. ¿Era esa una advertencia respecto a su autenticidad? ¿Podría arriesgarse a ser una arquitecta menos auténtica por el bien de un equipo? Durante algunos días, esta interrogante la atormentó en su silencio. Después de todo, el mensaje del CEO sobre los obstáculos resonaba cada vez más. ¿Estaba Mariana dispuesta a dejar que su miedo la detuviera? Las palabras de sus colegas, que antes le habían ofrecido aliento, ahora se convertían en un freno en su mente. Decidió que, en la próxima reunión, abordaría la inquietud con claridad y valentía. La semana llegó a su clímax en el encuentro programado. Mariana se sentó, respiró hondo y compartió su mensaje con el grupo. Explicó cómo sus temores la habían llevado a cuestionar su lugar en ese espacio colaborativo y cómo creía firmemente que la verdadera fuerza del proyecto radicaba en la diversidad de voces, pero sin sacrificar la esencia de cada individualidad. Fue un momento crucial que no solo reforzó su liderazgo, sino que también abrió la puerta a una conversación honesta entre todos. El ambiente cambió. La autenticidad, que había sido una preocupación, se convirtió en un tema central, y poco a poco, sus colegas se compartieron anécdotas similares sobre sus propias inseguridades. Con cada palabra que desmontaba barreras, Mariana se sintió más integrada en esa nueva dinámica, donde el miedo era transformado en confianza y apoyo mutuo.
Mientras salían del estudio, con un firme sentido de unidad, trabajando hacia un fin común, Mariana llegó a entender que, a veces, el verdadero desafío no estaba en el proceso de diseño arquitectónico, sino en el diseño de relaciones auténticas que nutrieran no solo el proyecto, sino su propio crecimiento personal. Sin embargo, una noche, mientras revisaba los bocetos finales, encontró un correo que cogió desprevenida. Era del CEO, y decía: Mariana, tengo algo importante que discutir contigo sobre el futuro del proyecto y algunas decisiones críticas que debemos tomar juntos. Con el corazón latiendo más rápido, se preguntó qué inesperadas revelaciones le traerían las palabras del CEO esta vez. Mariana no pudo evitar que su mente divagara mientras leía el mensaje del CEO. Cada palabra parecía cargada de anticipación, pero también de peso. Las decisiones críticas podían representar un giro hacia un liderazgo que nunca había imaginado. Con la adrenalina fluyendo por sus venas, se preguntó si estaba realmente lista para dar ese próximo paso. La reunión se celebró al día siguiente en la oficina del CEO, un espacio que ya presentaba un sello distintivo del estilo visionario que él representaba: paredes de vidrio que dejaban entrar la luz, un mobiliario minimalista y una exposición de obras de arte contemporáneo. Mariana llegó con su portafolio bajo el brazo y el corazón en la boca. La excitación se mezclaba con un leve nerviosismo que la acompañaba como un viejo conocido. Mariana, gracias por venir tan rápido, comenzó el CEO sin rodeos. He estado revisando las propuestas de todos los líderes de equipo y honestamente, tu proyecto es el que más destaca, pero hay un problema, continuó, haciendo una pausa que se sentía interminable. Me parece que, aunque has creado un espacio inspirador, falta algo fundamental. Necesitamos evaluar cómo podemos ampliar además tu enfoque. Ser un líder no solo es tener una buena idea, es también saber cuándo integrar las contribuciones de otros y adaptarse. Las palabras sonaron en su mente como un llamado a despertar. Mariana se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. No bastaba con ser una arquitecta visionaria, necesitaba gobernar su visión con el entendimiento de hasta dónde estaba dispuesta a ir para integrar la diversidad del equipo sin perder su esencia. El reto ahora era el equilibrio, lograr que cada voz se escuchara sin diluir su mensaje central. Estoy lista para recibir esas críticas y trabajar en ello, respondió, recordando sus dudas de días atrás y contrastándolas con su firmeza actual. La autenticidad no era solo su espada, también podía ser su escudo. Mariana dio un paso hacia adelante, desafiando la noción que una vez tuvo sobre el trabajo en equipo. El CEO le explicó que quería que presentara su propuesta frente a un panel que revisaría todos los proyectos y que sería fundamental que, para ello, pudiera demostrar cómo su diseño podría estar abierto a la colaboración. Su corazón se aceleró de espanto y emoción. Si podía mostrar cómo cada voz podía contribuir, no solo fortalecería su propuesta, también reforzaría su capacidad de liderazgo. A partir de ese momento, Mariana se sumergió en la retroalimentación. Cada comentario de su equipo era una piedra en el camino hacia la configuración de su legado. Se dedicó a hacer revisiones profundas a su diseño, organizando sesiones de lluvia de ideas más que nunca. Era desgastante, pero la chispa de su autenticidad detrás de cada reflexión la mantenía viva. Era más que hacer ajustes estéticos. Estaba redefiniendo su forma de concebir el proyecto. Un día, mientras esbozaba un nuevo diagrama, Mariana se dio cuenta de que no estaba simplemente escuchando a su equipo, sino que empezaba a confiar en ellos. A veces, sus propuestas resultaban inesperadas y desafiantes. Sin embargo, cada aportación enriquecía la trama conceptual del proyecto. Por primera vez, entendió que no se trataba de sostener su autenticidad a expensas de los demás, sino de construir algo verdaderamente resonante con una pluralidad de voces. Cuando por fin el día de la presentación llegó, su mente quedó en blanco ante la posibilidad de que todo su esfuerzo se desvaneciera en una crítica negativa. Sin embargo, lo que había comprendido la acompañó al escenario. El liderazgo reside en la capacidad de inspirar confianza y colaborar. Antes de entrar a la sala, inhaló profundamente, lista para reivindicar su visión. Pero, al abrir la puerta, se detuvo. Allí, frente a ella, no estaba solo el jurado del panel, sino también representantes de diferentes áreas no anticipadas.
El CEO sonrió y dijo: «Hoy es el día en que no solo presentas un proyecto, sino que te presentas a ti misma como líder en este proceso». El temblor que recorrió su cuerpo fue un recordatorio crudo de que esto era, de alguna manera, un nuevo desafío, mostrarse en una vulnerabilidad que podía ser tanto su fortaleza como su talón de Aquiles. Su voz tembló ligeramente al hablar, viendo cómo cada mirada del panel aguardaba atentamente. Justo en ese instante, una de las preguntas lanzada por un miembro del jurado la hizo tambalearse internamente, obligándola a confrontar no solo su trabajo, sino sus auténticas preocupaciones más profundas. La pregunta resonó y se convirtió en el nuevo umbral al que enfrentarse. ¿Estás dispuesta a permitir que tu visión se expanda más allá de lo que consideras tu esencia? Mariana sintió el peso de su propia verdad y las expectativas del mundo profesional que la rodeaba. Sabía que la respuesta era crucial, no solo para el proyecto, sino para su propio desarrollo personal. En ese instante, algo dentro de ella se encendió. Mariana, con la mirada firme, respiró profundamente y comprendió que este era su momento de reconectar con su esencia. Sí. Estoy dispuesta a dejar que mi visión se expanda, respondió con convicción. He aprendido que cada aportación, cada insight, puede enriquecer no solo este proyecto, sino también mi enfoque como arquitecta. Colaborar no significa perder mi autenticidad, sino dar espacio a nuevas ideas que pueden florecer en algo aún más notable. El panel escuchó atentamente y lo que al principio parecía un mar de dudas se transformó en un espacio de apoyo. Mariana continuó explicando cómo su proceso creativo se había transformado, no solo llevando una sola voz, sino multiplicándola con la de su equipo. Las miradas que antes parecían evaluar cada error que pudiera tener, ahora parecían iluminadas por la curiosidad. Mientras desglosaba su proyecto, el diseño empezaba a materializarse como un reflejo auténtico de lo que había soñado. Las críticas de días anteriores, aunque temidas, habían sido piedras angulares que facilitaron su crecimiento. De esta manera, cada reto se tornaba en un escalón hacia su realización. Al concluir, un aplauso tímido comenzó antes de convertirse en un reconocimiento fervoroso entre los miembros del panel. Mariana sintió que la mezcla de emociones la abrazaba: orgullo, satisfacción y una inigualable sensación de logro. El CEO se acercó con una sonrisa amplia. «Has demostrado que tus inseguridades han sido la materia prima de esta obra», le dijo. «El verdadero arte de la arquitectura reside en la conexión humana, y tú lo has logrado al forjar un camino auténtico en medio de todo el ruido». Mariana, habitualmente insegura, se sintió radiante y fuerte. No solo había demostrado su capacidad en el ámbito profesional, sino que había entendido que la verdadera fortaleza radica en la colaboración y en la apertura a las ideas de los demás. Cada diseño oscuro de su mente ahora era iluminado por la luz de su equipo y su visión como arquitecta se expandía ante sus ojos. El resultado del panel no tardó en llegar. Al día siguiente, Mariana recibió un correo en el que se anunciaba que su propuesta había sido seleccionada para desarrollo. No fue solo la victoria de ver su diseño realizado, sino la validación de un enfoque que resonaba profundamente con su manera de ser. Se sentía más conectada que nunca con su propósito y su futuro. Una semana después, en la presentación pública del proyecto, Mariana se sintió por primera vez completamente en su elemento. Estaba allí, no solo defendiendo una idea, sino literalmente construyendo una narrativa que conectaba espacios y personas. La mezcla de su experiencia personal, sus esfuerzos colaborativos y las lecciones de vulnerabilidad se entrelazaron para darle vida a una presentación única. Al finalizar, un aplauso atronador llenó la sala. Las palabras resonaron en su pecho. He llegado a donde quería estar. No solo había logrado establecer su carrera, sino que había cambiado el rumbo de su vida al aprender que su voz importaba, que su autenticidad podía coexistir con la colaboración. Esa noche, mientras regresaba a casa, sonrió. Su viaje había sido arduo, pero cada paso tomado había valido la pena. La arquitectura no era solo su sueño. Había aprendido que era su medio para crear conexiones y contribuir positivamente a la comunidad.
En su mente, la idea de construir no solo edificios, sino también relaciones humanas se afianzaba con fuerza. Mariana comprendió que su futuro estaría lleno de desafíos, pero esta vez se enfrentarían con la confianza sólida en su capacidad creativa y su disposición a colaborar. Se sintió en paz, sabiendo que había abrazado cada parte de su viaje. Siempre había un camino hacia adelante, y aquel camino no requería sacrificar su verdadero yo. Esa era la esencia de su transformación, un crecimiento auténtico hacia la arquitecta que había soñado ser. A medida que la vida continuaba desplegándose frente a ella, Mariana estaba lista para afrontar todo lo que viniera, con el corazón lleno de pasión, autenticidad y la promesa de que todos sus sueños eran, al fin, alcanzables. ¿Te ha gustado esta historia sobre la superación personal? Es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Cada clic cuenta. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal. Hagamos que estas historias lleguen a más personas.